Como habéis oído ya, queridos hermanos, el tema que nos va a ocupar en estos momentos son los métodos misioneros del apóstol Pablo, ilustrados principalmente en Antioquía de Pisidia, en Corintio y en Éfeso. Ahora recordaréis que Antioquía de Pisidia fue visitada en el primer viaje misionero del apóstol. Corinto fue visitada en el segundo viaje y Éfeso en el tercero. Hubo antes una breve visita a Éfeso, pero verdaderamente la labor que estableció la iglesia en Éfeso fue la que realizó el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Así que se han escogido estos 3 puntos como característicos de la labor que el apóstol Pablo vino realizando. Respecto a Antioquía de Pisidia, lo tenemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si pudiéramos leer algunos versículos. Empezando en el versículo 13. Partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahora hay aquí un detalle interesante. Nos dice Lucas que después de la lectura de la ley y de los profetas, el apóstol Pablo tiene una palabra del Evangelio. Hay detalles verdaderamente maravillosos en la palabra del Señor. Y así tenemos aquí el proceso que se ve en la revelación del Señor, ya en tiempos muy avanzados de esta revelación. La ley, los profetas y el Evangelio. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahora, en este discurso del apóstol Pablo en Antioquía y la labor que él realizó, podemos ver al siervo en relación con su Señor, y también después encontraremos en relación con la palabra. Mientras que cuando lleguemos a Corinto, vamos a encontrar, o una de las cosas que más se destacan es al siervo o al obrero de Dios en relación con sus colaboradores. Y por fin en Éfeso encontraremos al siervo de Dios frente a dificultades y enemigos. Aquí, como acabo de decir, tenemos al apóstol Pablo en relación con su Señor y la palabra, el mensaje que él llevaba. Vemos que casi siempre que el apóstol Pablo llega a una ciudad, si puede, va a encontrarse con sus compatriotas en la sinagoga. Pero yo creo que esto no era tanto asunto de patriotismo. Ya sabemos lo que puede pesar en una vida este asunto de la nacionalidad y del patriotismo. Pero
creo que cuando Pablo visitaba las sinagogas, no hemos de negar el cariño que él tenía para su nación. Esto es natural y hasta cierto punto loable, pero no era eso, según yo creo, el móvil. Vamos a ir al capítulo 26 de los Hechos, porción que ya hemos tenido, pero que es muy importante en todo estudio que hagamos del apóstol Pablo, ya en un sentido o en otro. Ahora, en este capítulo, él está hablando delante del rey Agripa, y parece que él da el testimonio de su experiencia, teniendo frente a sí el campo gentil. Antes encontramos su experiencia frente a la nación de los judíos, ahora frente al campo gentil. Y aquí pudiéramos decir que se señala a grandes rasgos, pero en líneas fundamentales, el programa que el cielo puso delante de este hombre. Dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Ahora, para esto te he aparecido. Hay una cosa importantísima para todo creyente, y mucho más para los que pudiéramos decir tienen un ministerio especial, específico y bien determinado en la obra del Señor. No podemos realizar una obra si no sabemos lo que tenemos que hacer. Y aquí encontramos que Pablo, un hombre lleno de amor a su Señor y un hombre lleno de celo por temperamento natural y también por obra del Espíritu de Dios en su corazón, este hombre desde el primer momento conoce, sabe, está persuadido de la obra que él tiene que realizar. Y quien se lo revela es precisamente su Señor. Y este es un detalle que nos da a entender la plena garantía con que este hombre obraba. No era su pensamiento, no era su deseo, no era lo que él creía conveniente, era precisamente aquello para lo cual su Señor, su dueño, su amo, le había escogido. Para esto te he aparecido. Y ahora, como decía antes, eso es importante para todo creyente. Casi siempre que yo trato esta porción, hago más o menos esta pregunta. ¿Sabéis, queridos hermanos, cuál es la voluntad de Dios acerca de cada uno de vosotros? ¿Estáis persuadidos de lo que Dios quiere acerca de cada uno de vosotros, acerca de mí y acerca de cada uno de vosotros? Porque esto es clave, es fundamental en la vida. Una vida que no sabe, un creyente, mejor dicho, que no sabe lo que Dios pide de él, no puede redimir el tiempo. Y está expuesto a malgastar dolorosamente los dones y las energías que el Señor le ha concedido y fracasará. Podemos decir que es un fracaso, una vida que se vive sin saber lo que el Señor pide de su siervo. Ahora, esto no sucedió con el apóstol Pablo. Y por eso vemos en él, como nuestro hermano ha dicho en la oración, un campeón. Un hombre triunfante, un hombre luchador, pero un hombre que puede al fin de su vida hablar de una corona que le está esperando. Y yo creo que parte del secreto de la victoria de este hombre es precisamente que él sabía lo que el cielo pedía de él.
Pero no era precisamente para lo que os llevé a esta porción ese pensamiento, aunque lo considero de grande importancia, porque nos da a entender el secreto de la vida victoriosa de este siervo de Dios. Luego dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Una vez que nosotros sabemos lo que el cielo pide de nosotros y lo que Dios pone delante y la provisión que el Señor hace para que se cumpla su pensamiento, tenemos aquí para estímulo nuestro estas palabras: no fui rebelde a la visión celestial. Pero no solamente no fue rebelde, es decir, no solamente fue obediente, pero dentro de esta obediencia hubo una fidelidad completa. Este es otro de los detalles importantísimos. Pablo obedeció, pero obedeció con fidelidad. Y a veces nosotros sí obedecemos, pero en nuestra obediencia a veces hay fallos. Unas veces, debido a nuestro corazón que tantas veces nos traiciona, sí obedecemos. Pero en vez de entrar de lleno en el cauce de la obediencia, parece que nos quedamos al margen. Sí, hemos cumplido, pero no con aquella perfección y aquella fidelidad que el Señor espera de nosotros. Dice, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y yo creo que era esto, precisamente este pensamiento, el que le movía al apóstol Pablo a evangelizar tanto a su pueblo como a los gentiles. Ahora, esto puede confirmarse precisamente con la enseñanza que él mismo da ya desde Roma y que la podemos encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 2. Versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pues esta enseñanza yo creo que era precisamente lo que le movía al apóstol Pablo a cumplir plenamente el programa que el cielo había puesto delante de él. Ahora hay una lección aquí importantísima que nosotros podemos aprovechar, que en nuestros asuntos de nacionalismos y de regionalismos y de particularidades, nosotros tengamos en cuenta no ir en contra del plan de Dios. El Evangelio, la obra del Evangelio, no reconoce esas diferencias
que desgraciadamente en el mundo se van acentuando cada vez más. Dios amó al mundo y así Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y ya se nos dice que la Iglesia del Señor es un cuerpo. Lo que antes estaba separado, lo que antes tenía diferencia, lo que antes no solamente estaba separado, sino hasta con una barrera, o una frontera, o un abismo, desaparece precisamente por el llamamiento de Dios. El Evangelio a toda criatura. Esto mismo lo encontramos luego en el versículo 3, pero en realidad no hay por qué repetirlo. Se ve cómo allí los gentiles habían de ser juntamente herederos, incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Luego, volviendo a este capítulo 13 y examinando con un poco más cuidado esta cuestión, recordaremos lo que el Espíritu de Dios puso en el corazón y en la mente, en el conocimiento de aquel cuerpo de ancianos, o aquel presbiterio, o aquel grupo de ministros de la palabra en la iglesia de Antioquía. Les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. La obra para la cual los he llamado. Y ahora Pablo reconoció en todo tiempo que la obra que él realizaba era precisamente la obra de Dios, y que él había sido llamado a aquella obra. Y en este discurso, o este mensaje, o este sermón en la sinagoga de Antioquía, yo creo que una palabra que no debemos perder de vista es precisamente el final de su discurso, el final de su mensaje o de su sermón. Dice en el versículo 41, yo obro una obra en vuestros días. Ahora, hemos antes subrayado la importancia de que nosotros conozcamos cuál es lo que el cielo pide de nosotros. Pero ahora a esto podemos añadir algo más, y es que lo que pide el cielo de nosotros es precisamente algo perfectamente relacionado con la obra que el Señor está realizando en este mundo. El Señor tiene un plan, podemos decir un plan vastísimo, y un plan que enlaza eternidad con eternidad. Y ahora el Señor precisamente nos ha llamado a que nosotros participemos, tomemos una parte más o menos importante en esta obra. ¿Por qué Pablo se había levantado a hablar allí en la sinagoga? Sí, porque era la misión que el cielo le había señalado. Pero, más allá de esto, tenemos que el cielo le había llamado para cumplir la obra que Dios venía realizando a través de las edades. Y precisamente es eso lo que expone en la sinagoga. Recurre a la experiencia de la nación de Israel y hace una historia, un repaso, un recuento, una exposición de acontecimientos que habían venido siguiendo un curso, desarrollándose a través de varios siglos. Y esta era la obra de Dios. Yo obro una obra en vuestros días. Ahora,
En relación con esta palabra, esta obra o este pensamiento, pudiéramos señalar algunas cosas importantes. En el capítulo 14, 26, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar o acababan de terminar, que habían acabado. Ahora, el apóstol Pablo, cuando vuelve a Antioquía, está consciente de que ha acabado, pudiéramos decir, un capítulo de la obra que el cielo le había encomendado, para la obra que habían acabado. Y ahora, en relación con esto, podemos mirar también 15:38. Aquí es la cuestión de Juan Marcos. Dice, mas a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora, este es un punto, hasta cierto punto, muy delicado, esta disensión que hubo entre Bernabé y Saulo, o Pablo, que les apartó definitivamente en cuanto a su trabajo, no en cuanto a su comunión, eso yo no lo creo, pero en cuanto a su trabajo. ¿Y qué era? Era que Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra. Pablo debió de ver que, por lo menos en aquel tiempo, Juan no encajaba en la obra que Pablo, obediente al Señor, estaba realizando. Ahora, creo que también esto es importante y no lo debemos perder de vista. Aquí encontramos algo. Juan Marcos era pariente de Bernabé. Pero para Pablo, estos lazos de familia, que son importantísimos y que él no quería quebrantarles, estos lazos de familia, él no iba a permitir que estropease la obra o malgastase la obra o que la obra no se pudiese realizar. Y ahora, algunas veces, nosotros debemos, si queremos ser fieles al Señor, debemos desligarnos absolutamente de todos los compromisos que más o menos pudieran estorbarnos en el cumplimiento de nuestro deber. Yo creo que debemos siempre pensar que los intereses de Dios, los intereses de nuestro Señor, son intereses sagrados. Y aunque sagrados son nuestros lazos familiares y nuestros intereses particulares y nuestros deberes para con el hogar, para con nuestra familia y todo lo demás, esto nunca debe aminorar ni restar en lo más mínimo importancia al trabajo que realizamos ni efectividad en ello. Y yo creo que, claro, Bernabé, indudablemente, como pariente de Juan Marcos, quería que este hombre, que este muchacho, este joven, tuviese otra oportunidad. Pero Pablo no quiso repetir el experimento. E indudablemente, tanto uno como otro tenían razón en su punto. Y teniendo los dos razón, y siendo razones contrarias, lo mejor fue lo que sucedió, que se separasen, aunque hasta cierto punto fue lamentable. Yo desde luego particularmente creo que se debía haber llegado a una armonía, pero no sé si aquella armonía era posible. Pero el caso es esto, que Pablo era consciente de una obra que él tenía que realizar y además, como leemos también en Corintios, como perito arquitecto.
Él estaba echando un fundamento y reconocía la gran importancia que aquello tenía, la labor que él tenía. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y luego dice, empero otro vea cómo sobreedifica. Y él indudablemente no quería a su lado un colaborador que no cumpliese exactamente las condiciones que el trabajo requería. Y ahora aquí también tengo, no sé si soy un poco atrevido, veo yo una palabra de consejo para los ancianos y los dirigentes y los guías de las iglesias y también para los miembros. Si un creyente no reúne exactamente las condiciones necesarias para el trabajo que se requiere de él, pues es mejor que se perfeccione. No quiero que se anule, porque una de las cosas más dolorosas para mí es ver anulada una persona. Pero si en aquel momento no puede cumplir exactamente el cometido que la misión requiere, lo mejor es que se detenga de dar el paso y se perfeccione, como más adelante vemos que Juan Marcos corrigió sus defectos, se perfeccionó hasta el extremo que el mismo Pablo pide que vaya a colaborar con él. Pero en estos momentos él no encajaba en la obra. Y en relación con esto tenemos una palabra muy hermosa. Cuando Jesús, allí en el aposento alto, ya va a salir para Getsemaní, en aquella oración, ¿qué es lo que dice? He acabado la obra que me diste que hiciese. Y esta palabra tan preciosa en los labios de nuestro bendito Salvador tiene un eco en el apóstol Pablo. Porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Las palabras que me diste les he dado. Y ellos las han recibido y han creído que tú me enviaste. Fidelidad por parte del siervo y resultados felices debidos a esta fidelidad. Pues todo esto que vemos en nuestro bendito Salvador en aquella hora tan solemne y tan preciosa, tiene un eco en el apóstol Pablo. Cuando escribe a Timoteo le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, la obra que se me encomendó está terminada, está acabada, hemos cumplido. Ahora creo que en el que más y en el que menos de los creyentes siempre hay deseos de servir al Señor. Pero tengamos en cuenta esto, que un servicio para el Señor tiene que ser exactamente según la voluntad del Señor. Y si nosotros no conocemos su voluntad, y si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos por prepararnos debidamente para realizar esa labor con toda la perfección, creo que somos muy cortos de vista y que no hemos entendido bien el asunto. Él también recomienda a Timoteo, allí en el capítulo 2, precisamente, de la segunda carta también, procura presentarte a Dios con diligencia como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y ahora vamos a ver precisamente en este discurso de Antioquía cómo él sabía trazar perfectamente la palabra de verdad, esa palabra tan interesante en griego, orzotomeo, es decir, el trazado que se desliza rectamente. Por eso,
Han corregido en algunas traducciones a Valera, cambiando la palabra trazar por la palabra presentar, o la palabra exponer, otras cosas así. Pero una vez que se entiende un poquito de la palabra griega, yo creo que la palabra trazar no está tan equivocada, porque indudablemente lo que quiere decir es el trazado que se desliza rectamente. Y ahora en este discurso del apóstol Pablo hay un trazado que se va deslizando a través de la historia de la nación de Israel rectamente. Ahora él empieza con la elección de los padres. ¿Quién les eligió? Les eligió Dios. Como ellos fueron sacados de Egipto y llevados al desierto, ¿quién les sacó? Dios. Y aquí dice, soportándoles. Y esta palabra da a entender más bien el aguante que uno tiene que tener en cuanto a los niños. El aguante que la madre y el padre tienen que tener en cuanto a sus hijos, y el aguante que muchas veces también los maestros tienen que tener en cuanto a sus profesores. Soportó sus costumbres, aguantó lo que aquel pueblo era. ¿Pero por qué no aguantaba el Señor? Porque Él tenía una obra que hacer y encaminar, encauzar aquel pueblo según sus propósitos, para que estos propósitos desembocasen en la bendición de ellos y en la bendición de todas las naciones. Ahora encontramos que en este trazado recto está resumida la historia de la nación de Israel. Y en esto también nos da una lección el apóstol Pablo, y una lección magnífica para los predicadores. A veces tenemos que resumir los mensajes. Quizá aquí tenemos un resumen que hizo Lucas de el mensaje del apóstol Pablo. Pues bien, él va resumiendo de la historia de la nación de Israel aquellos puntos más importantes y aquellos puntos precisos, sin romper, vamos a decir, la conexión, enlazando, encadenando pensamiento con pensamiento, hecho con hecho, para desembocar precisamente en lo que el apóstol Pablo quería que aquel pueblo entendiese, que Jesús era el Mesías y que por medio de él había de dar salvación, solucionar todos los problemas de la nación de Israel y además extender la salvación a los gentiles. Ahora, todo este pensamiento que expone aquí el apóstol Pablo es precisamente lo que vemos unas veces más reducido, otras veces más ampliado en toda su labor. Y ahora, resumiendo todo esto, podemos decir que este siervo, este hombre que trabajaba de esta manera tan diligente, tan celosa y tan abnegada, tenía la conciencia de que él estaba realizando la obra de Dios y que por lo tanto tenía que sujetarse a la revelación de Dios. Y esto también es fundamental para los siervos del Señor y también para todo creyente. Nosotros no podemos conocer la voluntad del Señor si no es a través de su revelación. Hay una provisión maravillosa que el Señor ha hecho para nosotros. Podemos decir que en todo tiempo Él ha hecho provisión para sus siervos. A nosotros nos ha dado su Santo Espíritu y a nosotros nos ha dado su palabra. Y vemos aquí cuán fielmente el apóstol Pablo se sujeta, se ciñe a la historia de la nación de Israel.
Y ahora la historia de la nación de Israel, ¿cómo la conocía aquel pueblo y cómo la conocía precisamente Pablo? Pues la conocía por los escritos inspirados. Ellos en la sinagoga leían la ley, en la sinagoga leían los profetas, y esta ley y estos profetas iban marcando la obra de Dios en aquella nación a través de los tiempos. Y así vemos el respeto que el apóstol Pablo tenía para la palabra de Dios y cómo en ningún momento quiso apartarse de ella. Ahora hay otra cosa importante también aquí. El apóstol Pablo tuvo sus revelaciones particulares, pero si nosotros pensamos que aquellas revelaciones venían de Dios, y en Dios no puede haber contradicción de ninguna clase, vemos claramente que aquellas revelaciones de Dios encajaban perfectamente, guardaban una armonía completa con lo que ya Dios había revelado en las Sagradas Escrituras. Dios reveló de una manera particular al apóstol Pablo el misterio de la Iglesia, el misterio de Cristo. Pero cuando Pablo quiere exponer este misterio de Cristo, lo expone precisamente con citas del Antiguo Testamento. Cuando él quiere exponer esta gloriosa y fundamental verdad, ¿a qué recurre? Pues recurre precisamente a los profetas. Y a veces también, como en este discurso, recurre a los salmos. De manera que si en nuestra mente surge un pensamiento que nosotros creemos que es pensamiento de Dios, nosotros podemos saber si efectivamente lo es o no lo es pensando en esto. Dios no nos puede revelar un pensamiento ni llevarnos a una acción que no armonice precisamente con la revelación que Él ya nos ha concedido. No puede haber discrepancia entre algo que nosotros creamos recibir del Señor y lo que el Señor ya ha revelado. Es una revelación completa. Esta revelación sí va en aumento, pero es la misma. Así es que nosotros debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestra predicación, en cuanto a nuestra labor y en cuanto a la labor de los demás, sin meternos a juzgar personalidades. Nosotros debemos tener los ojos abiertos para ver cuánto sucede a nuestro alrededor y, como el apóstol dice, examinadlo todo, absolutamente todo, para retener lo bueno. Y así de la fidelidad que el apóstol Pablo muestra para con la palabra del Señor, es la fidelidad que nosotros también debemos guardar en nuestra labor en la Iglesia y también en nuestra vida particular, para regir nuestros asuntos particulares. Bueno, ahora pasaremos a Corinto. El capítulo 18. Dice: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora aquí encontramos los primeros colaboradores del apóstol Pablo en Corinto. Y podemos decir que el apóstol Pablo fue un hombre afortunado, o si queréis otra palabra tal vez mejor, acertó
fue sabio en la elección de sus colaboradores. Porque cuando nosotros llegamos al capítulo 16 de Romanos, vemos lo que dice acerca de este matrimonio. Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Mis coadjutores en Cristo Jesús. De manera que acerca de Priscila y de Aquila usa la misma palabra que usa para Timoteo y para Tito y para otros colaboradores suyos. Coadjutores, que obran juntamente conmigo, que colaboran conmigo. Y luego dice que pusieron su cuello por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. De manera que podemos encontrar en este matrimonio, vamos a decirlo así, unos colaboradores perfectos. Pues bien, con este matrimonio, él permaneció aquellos días en Corinto. Indudablemente ellos le serían de ayuda al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un hogar tranquilo, donde descansar, donde meditar, donde recobrar fuerzas físicas y espirituales para la lucha que indudablemente tuvo que sostener en aquella ciudad no solamente dada a la idolatría, sino a una inmoralidad completa. Y cuando nosotros leemos las dos cartas, le escribió 3, pero aquellas 2 cartas que se conservan en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de lo que este hombre de Dios tuvo que luchar y batallar allí en aquella iglesia de Corinto, cuántas cosas tuvo que corregir y de qué manera tan sabia tenía que exponer la doctrina del Evangelio. Luego vemos no solamente que estos colaboradores le prestaron una ayuda que él indudablemente necesitaba, sino que ellos fueron discípulos excelentes y recibieron la enseñanza del apóstol Pablo de una manera, vamos a decir, perfecta y maravillosa. Porque después de aquellos días que habían estado con el apóstol Pablo, Priscila y Aquila quedaron convertidos en maestros de la palabra. Y cuando Apolo, después de Corinto, Pablo con este matrimonio pasó a Éfeso. Y cuando Apolos llega a Éfeso, vamos a decir, un hombre de academia, de universidad, un hombre versado en las Sagradas Escrituras y un hombre elocuente y ferviente de espíritu, reuniendo condiciones excelentes para la predicación. Sin embargo, a aquel hombre le faltaba una cosa que estos 2 discípulos o colaboradores de Pablo se la pudieron dar. Nosotros, claro, entendemos aquí cómo el apóstol Pablo era un maestro consumado y cómo Priscila y Aquila fueron discípulos consumados también. Y ahora nosotros también debemos tomar de aquí lección. Se puede decir que ningún siervo de Dios puede realizar la obra de Dios aisladamente. A veces nos encontramos con personas tan individualistas que parece que su tendencia es a trabajar ellos solos y que nadie intervenga allí. No solamente personalistas, sino exclusivistas, que nadie intervenga en sus asuntos. Pues yo creo que eso es una equivocación, o por lo menos no lo vemos en el apóstol Pablo. Llega allí a Listra y Derbe, un muchacho capaz de ser su discípulo y capaz de ser un buen siervo del Señor, pues que venga conmigo.
llega a una iglesia, a otra iglesia, ve los dones que el Señor había concedido a diferentes miembros de la iglesia, pues a colaborar conmigo. Pablo es el hombre de la colaboración. Pero ya que nosotros indudablemente necesitamos esta colaboración, debemos ser sabios en ella, porque necesitamos colaboradores que nos sean una ayuda efectiva y no colaboradores que nos sean una rémora o un estorbo. Necesitamos quien nos ayude y no necesitamos quien nos sea carga y quien nos sea problemas. Es verdad que si estos problemas surgen, no tenemos más remedio que afrontarlos. Pero lo que quiero decir es que no busquemos nosotros los problemas, ni abramos nosotros la puerta a los problemas, sino que procuremos en esta colaboración íntima, en estas relaciones estrechas que nosotros tenemos que sostener los unos con los otros, procuremos ser nosotros una ayuda eficaz para ellos, como lo fue Pablo para Priscila y Aquila, y que a la vez a quien ayudamos también nos pueda ayudar a nosotros. Y esto es lo que vemos en estos dos colaboradores del apóstol Pablo, una compenetración completa entre maestro y discípulos y una ayuda mutua también perfecta entre unos y otros. Ahora hacía tiendas. El otro día estuvimos hablando de esto, del trabajo del apóstol Pablo, y le encontramos que él estaba trabajando en Corinto. Pero lo mismo sucedió en Tesalónica, lo leemos en sus cartas, y lo mismo sucedió en Éfeso, porque cuando reúne a los ancianos le dice, en lo que a mí concierne, en lo que a mí toca, no fui carga para nadie. Estas manos me sirvieron para mí y para los que estaban conmigo. De manera que el apóstol Pablo, no solamente circunstancialmente en Corinto, sino que yo creo que muchas veces o casi siempre él tenía que recurrir a algún trabajo manual. Y de aquí su agradecimiento profundo a los filipenses que se habían dado cuenta de esto, que la ayuda a los siervos de Dios, a los que trabajan en el Evangelio, es algo no solamente agradable al corazón humano, sino algo profundamente beneficioso para la extensión del Evangelio, para la obra del Señor. Al apóstol Pablo se le crean algunas dificultades. Luego viene Silas y Timoteo, que vinieron de Macedonia, y las dificultades que le crean los judíos le obliga a dejar la labor de la sinagoga, y entonces podemos leer desde el versículo 7. Y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí tenemos otro aspecto de la colaboración. Ya que Priscila y Aquila le habían dado su hogar y le ayudaban en este asunto de construir lonas y tiendas, ahora aquí hay otro que le cede su casa para la predicación del Evangelio. Y otro en Crispo, el prepósito de la sinagoga, un hombre de posición, de importancia, de influencia, se une también a la labor del apóstol Pablo. Y así parece que el cuadro, vamos a decirlo así, de colaboradores del apóstol Pablo en Corinto es muy completo. Y luego encontramos que en diferentes ocasiones se nombran los otros colaboradores del apóstol Pablo.
Pero lo que yo quisiera subrayar en esta mañana es esto, la gran necesidad que todo siervo de Dios tiene de colaboradores. Y en este asunto de colaboradores, lo volveré a repetir, necesitamos ser muy sabios para que nosotros tengamos una gran contribución hacia ellos y ellos tengan también una ayuda para nosotros. Bueno, vayamos a Éfeso. Y como aquí podemos encontrar en Corinto un cuadro bastante completo de colaboradores, en Éfeso vamos a encontrar un cuadro demasiado completo de dificultades. Capítulo 19. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora aquí encontramos las dificultades que crea cuando se predica un evangelio que no es completo. Indudablemente podéis, queridos hermanos, reconocer que un evangelio predicado a medias siempre crea dificultades para el que tiene conciencia de predicar el evangelio en su integridad y en su pureza. Y cuando llega el apóstol Pablo allí a Éfeso, encuentra que hay unos que sí, que habían creído, pero detenidos. No se les había presentado a Jesús como Mesías de la nación de Israel más que hasta el bautismo de Juan. Y aunque el bautismo de Juan tiene una importancia tremenda para la nación de Israel y también para el Evangelio, se habían detenido en un punto, y voy a decir, se habían detenido lastimosamente. Porque lo más importante del Evangelio no estaba en que Juan presentó a Jesús como Mesías. Sabéis que al final de la predicación de Juan el Evangelista, al fin de la predicación de Juan el Bautista, dice que le señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la predicación que estos hombres habían recibido y la fe de estos hombres se había detenido, por decirlo así, en los umbrales. Y es necesario que la predicación del Evangelio lleve al alma, no a la puerta, no a los umbrales, sino, como nos dicen Hebreos, hasta traspasar el velo y llegar a la misma presencia de Dios y ser adorador y servidor del Cristo resucitado. En esta predicación se conoce que no había habido nada de la cruz, ni nada de la resurrección. Sí, un hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, que había venido para ser el Mesías de la nación de Israel, para que se habían de cumplir todos aquellos anhelos de la nación, aquel Jesús de Nazareno, sí, el Mesías, pero ¿qué de la cruz? ¿Y qué de la resurrección? ¿Y qué de todo lo que significa la cruz consumando la obra de nuestra expiación?
y el Cristo resucitado sentado a la diestra de Dios y sobre todas las cosas. Doctrina que también explica perfectamente el apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses. Ahora, una vez que Pablo ve el defecto o la equivocación, tiene que corregirla. Y la corrige. Y en esto de corregir defectos y de corregir equivocaciones, vamos a rogar al Señor que Él nos dé verdadero acierto y verdadera sabiduría. Parece ser que aquí a Pablo no le costó mucho trabajo corregir estas deficiencias, pero hemos de reconocer que a veces encontramos quien se aferra a ciertas limitaciones y a ciertas equivocaciones, y a los que quieren conscientemente presentar un evangelio completo, les presenta un verdadero problema. Gracias a Dios que Pablo pudo solucionar felizmente, creo yo, y fácilmente. Hubo aquí estas personas que reconocieron efectivamente que ellas no estaban en el terreno que debían estar, y además creo que comprendieron una cosa importantísima, que mientras ellas permaneciesen en un evangelio, vamos a decir, predicado a medias, también tendrían a medias la bendición. Porque hasta que ellas no aceptaron un evangelio completo, la manifestación plena y poderosa del Espíritu Santo no se pudo realizar. Y queridos hermanos, si nosotros amamos la obra del Señor y si nosotros amamos nuestras iglesias, debemos anhelar la bendición completa. Pero para que la bendición sea completa, nuestra responsabilidad y nuestra fidelidad debe ser también completa. Después de esta dificultad allí encontramos la dificultad de la sinagoga. Desde el versículo 8 al versículo 9. Tengo que abreviar. Bueno, aquí tenemos en la dificultad que presentaba la sinagoga era exactamente el fanatismo. Este celo que los judíos tenían, más bien que un celo conforme a ciencia, el apóstol Pablo también lo dice en Romanos, yo les doy testimonio que tienen celo, mas no conforme a Dios, les llevaba al fanatismo. Y nosotros tenemos también que afrontar muchas veces estos estados de alma. Cuando hay, ¿qué diría yo? Cuando hay una fuerza fanática y ciega que dirige los pensamientos y las acciones de los hombres y les ciega. Y la paciencia y el acierto que el apóstol Pablo demostró es la paciencia y el acierto que nosotros debemos pedir al Señor cuando se nos presenta este problema. Ahora, la sabiduría con que Pablo trató este asunto de la sinagoga lo tenemos bien revelado en aquellos capítulos de Romanos, del 9 al 11. Allí vemos cómo miraba el apóstol Pablo este fanatismo de su pueblo y cómo ellos estaban cegados y cómo él tenía que revelar la verdad de Dios para que la venda cayese de sus ojos. Después de esta dificultad tenemos los espíritus malos. Y ahora nosotros vemos aquí que estos espíritus malos solamente pueden ser vencidos por el poder de Jesús. Ahora, y este poder de Jesús no puede ser invocado sino por los que pertenecen a Jesús. Porque cuando aquellos malos hombres ociosos quisieron invocar el nombre de Jesús, tuvieron
no solamente un fracaso, sino una tragedia. Y aquí tenemos también una lección importante. Las fuerzas infernales, las fuerzas diabólicas que se oponen al Evangelio, solamente pueden ser vencidas por los verdaderos hijos de Dios y en el nombre de Jesús. Luego, después de estos espíritus malos, tenemos los intereses creados. Aquí está el asunto de Demetrio y los plateros. El Evangelio muchas veces va contra los intereses creados, pero encontramos el gran problema que presentaron al apóstol Pablo, aquel alboroto que puso en peligro la vida del apóstol Pablo. Menos mal que él tenía amigos y compañeros que buscaban su bien y le facilitaron la salida de Éfeso. Ahora, yo creo que frente a estos intereses creados que enloquecieron a la multitud, el apóstol Pablo da su respuesta precisamente en la carta a los Efesios. Cuando yo leo la carta a los Efesios, me parece que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes lo que si le dejan ir al teatro, lo que si le hubieran dejado presentarse a la multitud, se lo hubiera dicho. Allí hay unos hombres que gritan: grandes Diana de los Efesios. Y Diana, todo lo grande que vosotros queráis. Pero ¿qué es Diana en comparación de la bendición que Dios el Padre nos ha concedido en Cristo Jesús? Toda bendición en lugares celestiales. Y así no nos vamos a detener en esto porque el reloj ha corrido demasiado, pero si os interesa, podéis estudiar la carta a los Efesios a base del alboroto de Éfeso y de las experiencias del apóstol Pablo en Éfeso. Y encontraréis que toda aquella ilusión de los Efesios se esfumaba completamente cuando nosotros vemos la bendición que el cielo nos ha concedido en su Hijo. Y aquella lucha que él tuvo que sostener constantemente en Éfeso, después nos está revelada en el capítulo 5 de Efesios, donde él nos aconseja vestirnos de toda la armadura de Dios, porque no era Demetrio simplemente el enemigo, sino aquellas fuerzas diabólicas infernales que obran en el corazón y en la mente del hombre. Así pues, queridos hermanos, hemos de reconocer la grandeza del apóstol Pablo. Voy a terminar con una frase que casi lo resume todo. El apóstol Pablo para Dios fue vaso escogido. Para nosotros es el gran ejemplo. No queremos empequeñecer ninguna de las otras grandes figuras del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo, en la constelación, podemos decir, del Nuevo Testamento, brilla como estrella de primera magnitud. En la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, hay tres figuras cumbres: Abraham, Moisés y David. Ahora, estas tres figuras cumbres del Antiguo Testamento corresponden, iba a decir casi exactamente, tres grandes figuras del Nuevo Testamento. Frente a Abraham podemos poner a Pedro, el padre de la nación de Israel, el que abrió la puerta a judíos y gentiles. En Abraham se inicia, en Pedro se inicia también la labor del Evangelio. Y ahora tenemos a Moisés, el legislador, el que dio forma a la nación de Israel, el que le dio la ley. Y a este Moisés corresponde de una manera maravillosa el apóstol
Pablo. Él es el de los grandes escritos. Él es el que traza lo fundamental. No vamos a menospreciar la enseñanza de Pedro en su epístola, ni de Juan, ni del Evangelio de Juan, maravilloso y fundamental también. Pero parece ser que la labor de legislador y de formador de pueblo de Moisés corresponde perfectamente a la labor que realizó el apóstol Pablo. Y luego la grande figura de David, en el cual se destaca así sus victorias, pero se destaca maravillosamente su espiritualidad, la encontramos también maravillosamente en Juan. David, la espiritualidad del Antiguo Testamento, con sus salmos maravillosos. Ahora Juan, la espiritualidad del Nuevo Testamento. Pero vuelvo otra vez a repetir aquello. Pablo para Dios fue el vaso de elección, pero este vaso de elección se ha convertido para nosotros en el gran ejemplo. Y ya que tenemos un gran ejemplo en el cual parece un eco muy exacto de nuestro bendito Salvador, lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar las enseñanzas que Dios nos comunica por medio de Pablo y después ser fieles a esas enseñanzas como Pablo fue fiel a su Señor que se las revelaba. Y ahora que el Señor nos bendiga. En la mente de algunos hermanos esta mañana, comprendemos perfectamente bien y especialmente después de la explicación que nos dio nuestro hermano don Ernesto ayer acerca de aquel caso del Espíritu Santo en los samaritanos, relacionado con la imposición de manos, y comprendemos la identificación de imponer las manos con asociación, identificación. Pero en el caso de estos discípulos en Éfeso, ¿cómo podemos explicar este sentido de identificación? Bueno, yo veo una gran diferencia entre los dos casos. El Espíritu Santo, aunque aquellos hombres creyesen de todo corazón y con toda sinceridad, hubiesen aceptado la predicación que se les había expuesto y lo habían recibido plenamente, todo lo que se les había expuesto lo habían recibido, sin embargo faltaba algo tan importantísimo que el Espíritu Santo no hizo ninguna manifestación sobre ellos. Dios mismo tenía que corregir aquella equivocación. Pero ahora tan pronto como Pablo llega y predica el Evangelio completamente, pone las manos sobre ellos y ora al Señor, y entonces hay la manifestación del Espíritu Santo. Pero yo casi no he entendido la finalidad de la pregunta tuya. ¿A qué te quieres referir? La relación entre la imposición de manos por parte de Pablo, ¿sabes? Porque él mismo luego escribe a los Efesios diciendo: desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es más bien esta relación entre la imposición de manos y la manifestación del Espíritu Santo en los que creyeron. Se entiende por el fondo histórico en el caso de los samaritanos, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de los efesios es la pregunta. Vamos a ver. Y de oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo no veo aquí identificación con lo que estaba sucediendo, porque aquí más que identificación es una corrección de la equivocación que se había cometido. De manera que la imposición aquí de manos
lo entiendo yo más bien como una súplica o una manera manifiesta y visible para que se entendiese que en aquellos faltaba algo y que una vez cumplido el requisito de haber sido bautizados en el nombre del Señor, entonces el Espíritu Santo se manifestó. Don Ernesto, ¿puede ayudarnos? Bueno, mi opinión es que sí, que se puede ver algo de lo mismo, porque en el caso de los samaritanos ya hemos visto que había un peligro de una iglesia cismática, como antes había una región hebrea cismática en Samaria, y que hasta que se estableciera el contacto entre las dos partes por las manos del apóstol, pues el Espíritu Santo no vino sobre ellos. Aquí yo creo que detrás del caso de estos discípulos podía haber todo un movimiento de personas que partían de Galilea y que iban con conocimientos del bautismo de Juan el Bautista y del Señor manifestado en carne, pero como ha dicho don Mariano, sin aquella cosa tan importante y fundamental como la comprensión de su obra de redención y la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Ni aún hemos oído que haya Espíritu Santo, o que sepa que haya Espíritu Santo. Ya por el Antiguo Testamento sabían que existía, desde luego. Ahora, si había una especie de religión que se iba formando, una secta sobre la base de las enseñanzas y la proclamación de Juan el Bautista y la primera manifestación del Señor, sin completarse, pues la posición para mí es bastante parecida a la posición de los samaritanos. Podría haber en la iglesia un evangelio completo y otro evangelio incompleto. Y entonces, pues ellos no podían recibir el Espíritu Santo hasta que tuviera una identificación. No había oposición, no, por su parte. Habían sido fieles hasta donde habían recibido la luz. Se ve que enseguida, al oír la palabra por la boca del apóstol Pablo, estaban dispuestos a recibirla. Así que no había oposición, pero una posición incompleta. Pues me parece que todavía persiste, ¿verdad?, la misma idea de que aquí tiene que haber unidad, tiene que haber unión, que vosotros tenéis que adoptar la posición plena del Evangelio para recibir la plenitud del Espíritu Santo, y otra vez es Pentecostés aplicado a este caso, como en Samaria fue Pentecostés aplicado a su caso, como en la casa de Cornelio es Pentecostés aplicado a su caso. Es un solo acontecimiento de Pentecostés, pero ya hecho real en la experiencia de unos que buscaban la verdad, bien que incompletamente por falta de más enseñanza. Así que las hermanos, el apóstol, a ver que respecto a la opinión, ¿verdad?, de otros hermanos que no lo vean aquí, pero me parece que en el fondo es igual, porque ya se señalaba su entrada plena a la posición plena del Evangelio. Sí. Podemos decir que, sin embargo, tal vez sin saberlo, si podemos decir esto, estaban sellados del Espíritu Santo. ¿Podría decirse? Bueno, es que yo no sé si en realidad habían sido sellados por el Espíritu Santo, porque ellos, supongo yo, que creían en Jesús como Mesías, pero no creían en Jesús como Salvador, porque creo que en esto consistía precisamente el error, y era un error peligrosísimo. Se les predicó el bautismo de Juan, y Juan predicó a Jesús precisamente como Mesías. Como dije antes, al principio pedía a la nación de Israel un arrepentimiento,
una disposición de corazón para recibir a su Mesías. Pero no es que Juan al final de su predicación rectifique sino que la completa, ¿verdad? Era preciso insistir en un arrepentimiento verdadero, de raíz, de corazón, para que una vez el corazón arrepentido pudiese ver en Jesús el Cordero de Dios. La predicación de Juan no hay rectificación, solamente que es también un proceso de predicación que forzosamente, como enviado, como precursor de Jesús, tenía que terminar en lo que exacta y realmente era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo creo que estos no habían aceptado a Jesús como Salvador, porque dice, habiendo oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ya sabemos por Romanos 6 que los que se bautizan en el nombre de Jesús tienen que ser los que se han identificado con Él en su muerte y en su resurrección. Y de la predicación que estos hombres habían recibido, faltaba precisamente la muerte expiatoria de Jesús y la resurrección gloriosa. De manera que si no se ha recibido a Jesús como Salvador, yo creo que no hay sello del Espíritu Santo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El nombre. Bautizados en el nombre del Señor Jesús tenían que creer en Él, y por lo tanto el Espíritu Santo tenía que ser. Pero es que después que recibieron el Evangelio, No, pero la pregunta era si antes de ser bautizados habían recibido ya el sello del Espíritu, ¿no? Sí, si eran salvos. Si eran salvos. Bueno, yo les creo una posición muy parecida a la de Cornelio, ¿verdad? Estaban en los umbrales de la salvación. Y de la misma manera que el Señor mandó a Pedro para ayudar a Cornelio a dar el paso decisivo, ahora viene Pablo y hace a estas personas sinceras dar el paso decisivo y entrar de pleno en la salvación. Y entonces son bautizados, manifiestan, confiesan su fe, son bautizados y hay una manifestación del Espíritu Santo. Solamente quería decir que sería bueno recordar, hablo por el caso de la imposición de manos, lo que tantas veces se ha mencionado en estos días pasados y en estos estudios, que ningún hombre tiene el poder en este mundo de transmitir a otro una gracia especial y mucho menos el Espíritu Santo. Así que cuando leemos acerca de la imposición de manos, tenemos que tener en cuenta la enseñanza general de la Biblia, que el Espíritu Santo viene de arriba, y toda gracia y todo don viene de arriba, y por lo tanto no podemos identificar la imposición de las manos como una transmisión del Espíritu Santo o algún poder especial de parte de este hombre, porque la enseñanza general de la palabra de Dios es que viene de arriba. Así que hay que buscar una interpretación al caso, y entonces, pues yo creo que es lo que hemos estado escuchando. En el caso de Samaria había un impedimento sobre la base de un fondo histórico, como ha dicho Juan Federico, y ya vimos el otro día. Y en el caso de hoy es que no habían recibido la plenitud del Evangelio completo, y había un impedimento. Cuando ese impedimento fue quitado, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y la imposición de las manos pues significa pues un reconocimiento de lo que Dios estaba haciendo desde el cielo. Hay una cosa importante. Pablo no impuso las manos sobre ellos hasta que no se dio cuenta, hasta que no percibió, hasta que no estaba cerciorado de que aquellos hombres estaban en condiciones de que el cielo les bautizase con el Espíritu Santo.
De manera que no era Pablo, por decirlo así, quien tenía el Espíritu Santo y se lo gozaba a ellos, sino que al imponer las manos sobre ellos, Pablo estaba consciente de que la dificultad que aquellos corazones presentaron había desaparecido y que el camino estaba abierto a la manifestación del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es el cielo el que lo concede, el Padre y el Hijo, pero no es ningún siervo de Dios, aunque intervenga de una manera externa en lo que pudiéramos decir la imposición de manos.